Queremos dar gracias a Dios primeramente por esta oportunidad que tenemos, poder compartir con ustedes esta porción de la palabra del Señor. ¿Cuántos vienen preparados para recibir palabra de Dios? Damos gracias a Dios porque ahorita mientras el Señor, pues estábamos ministrando al Señor en el tiempo de alabanza, en el tiempo de adoración, es un privilegio y le doy gracias a Dios porque parece como si fuera el primer día que estuviera haciéndolo. Qué privilegio, qué honor estar en la presencia del Dios Todopoderoso, ministrándole. Si das gracias a Dios por eso. Así es de que bueno, continuamos con la ministración de la palabra. Y bueno, pues estamos listos. Me gustaría que fuéramos directos. De antemano quiero dar gracias a Dios por la vida de nuestros pastores que nos extendieron la invitación para compartir con ustedes hoy en este día. Y como siempre, no tenemos en poco este privilegio y gran responsabilidad para compartir con ustedes el Evangelio. Gracias a Dios damos por los pastores, pedimos que sigamos orando por nuestros pastores, amén. Así es de que de hecho también queremos darles saludos de parte de la iglesia donde estamos ministrando, Casa de Oración San Fernando. Ahorita veníamos de allá, terminamos allá, nos venimos directos pues aquí para compartir con ustedes. Es un privilegio servirle al Señor. Así es de que me gustaría que preparara su Biblia, si tiene Biblia. Romanos vamos a compartir, de hecho sé que están compartiendo una serie referente a los milagros de Dios. ¿Correcto? Sí, ¿verdad? Estamos familiarizados, ¿verdad? Hoy vamos a compartir, pues de hecho, un evento glorioso, grandioso, majestuoso, un milagro, el milagro de la justificación. Así es de que para eso me gustaría que fuéramos directos a la palabra. Si gusta, acompáñeme al libro de Romanos, capítulo 3. Versículo 23. ¿Está allí? Romanos 3, versículo 23. Ok, damos lectura. Dice la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Volvemos a leer el versículo y oramos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por permitirnos compartir estos tiempos en tu presencia, por ministrarnos a través de tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, es lumbrera para nuestro camino, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que nos recuerda todas las cosas que el Maestro nos enseñó para ponerlo en práctica, Señor. Pedimos que hoy en este día nos ministres y tu palabra dé fruto en el corazón de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues realmente escoger un tema referente a los milagros que Dios ha hecho, que Dios hace y hará. Creo que hay mucho de donde escoger. Y porque de antemano decía el rey David,
si tuviera que enumerar tus maravillas, nunca terminaría, porque todos los días yo creo que podemos decir que somos testigos de un Dios que hace milagros todos los días. De hecho, ahorita mientras estábamos ministrando al Señor en los cánticos, uno de los cánticos decía: es por tu fidelidad que estoy aquí. Es por tu fidelidad. Y bueno, pues vamos a seguir deleitándonos en ese Señor, hacedor de maravillas. ¿Qué les parece? Así es de que vamos a su bendita palabra. Y bueno, al estar para introducir el tema, este versículo de Romanos 3:23, claramente como dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros, bueno, los que tenemos conocimiento de la palabra, los que tenemos el conocimiento de la Escritura, la Biblia nos habla de un Dios al que servimos, que es santo, santo, santo. Dios es santo. Por lo tanto, Él aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y claramente vemos nosotros que la Escritura dice: por cuanto todos. Allí el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, allí nadie queda excluido, nadie. Ni los adinerados, ni los pobres, ni los amos, ni los esclavos, los de clase alta, los de clase mediana, los de clase baja. Allí todos pecamos, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. De hecho, al estar analizando este versículo, es interesante ver que cuando Dios nos formó, ¿sí recuerdan que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios? Lo creó y lo puso en el jardín del Edén. Antes que el hombre pecara, el hombre tenía comunión con Dios. Dice que Dios bajaba y tenía comunión con el hombre todos los días. Pero entró el pecado. Y una vez que entró el pecado, vemos las consecuencias del pecado. Vino muerte, vino separación de Dios. ¿Por qué? Dijimos al comienzo, porque Dios, del que habla la Biblia, es santo. Es santo, santo. Él aborrece el pecado, porque su naturaleza es santidad. Por lo tanto, es por eso que vemos las consecuencias, que el hombre fue separado, fue excluido del Edén. La imagen que Dios puso en el hombre al comienzo, a imagen y semejanza de él, fue deteriorada completamente por el pecado. Y como consecuencia del pecado vino separación con Dios, vino muerte y destrucción. Porque, repito, la imagen y semejanza de Dios se deterioró. Sí sabemos que Dios aborrece el pecado, ¿correcto? Dios lo aborrece, y es lo que la Biblia nos enseña. Es por eso que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. No puede haber comunión lo justo con lo injusto. Es por demás. Y es por eso
que necesitábamos en nuestra naturaleza caída, haber sido separados de Dios, condenados para la eternidad, alejados de un Dios que es santo y vive por la eternidad. Entonces estábamos nosotros excluidos, por lo tanto necesitábamos un milagro. Y ese milagro es el milagro de la justificación. Era la única manera en que una vez más el hombre podía tener comunión con Dios, porque Él es justo, porque Él es santo. Solamente era necesario que hubiera una intervención poderosa, majestuosa, inigualable. ¿Saben que Dios hace maravillas? Dios es un Dios que hace prodigios y milagros. Hoy en esta mañana me levanté muy tempranito, ¿verdad? Y estaba escuchando un cántico allí allí en la casa de su servidor, su humilde casa. Estaba meditando en este tema, y en esto se me vino, el Señor me recordó el cántico cuando dice que servimos a un Dios que hace maravillas, que nadie es como Él. Nadie es como Él. Y entonces al estar viendo esto, digo yo, wow, es impresionante el saber lo que Dios tuvo que hacer para una vez más restaurar lo que Él había hecho en el principio en el hombre. La imagen y semejanza de Él en el hombre, restaurarla. Dios anhelaba una vez más reconciliación con el hombre. Dios anhelaba una vez más deleitarse en la adoración de sus hijos. Una vez más Dios anhelaba, y entonces Dios tenía preparado esta maravilla que es un milagro, la justificación para el hombre pecador. Y ahorita vamos a analizar de qué manera es que Dios obró este milagro. ¿Sabías tú que es un milagro el hecho de que Dios justifique al hombre pecador? Claro que lo es. Lamentablemente hay muchos que queremos buscar la justificación delante de un Dios que es santo, 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 en nuestros propios términos. De hecho, si usted se da cuenta, hay muchas sectas, hay muchas religiones. Por ejemplo, la religión tradicional en la que yo crecí, muchas veces a mí, yo recuerdo que me imponían que tenía que ir a confesarme, que tenía que practicar ciertos sacramentos, porque se cree que practicando estos sacramentos yo soy justificado, y entonces por medio de estos sacramentos soy justificado delante de Dios. Pero es un repetir constante, constante, constante. Bueno, lamento decirle que todas estas cosas no tienen ningún fundamento bíblico. Es vano. Pero creíamos que era de esa manera, practicando estos sacramentos. De hecho, muchas veces ustedes conocen ciertas, tal vez, doctrinas donde, por ejemplo, testigos de Jehová, que ellos creen que entre más obran, entre más trabajan, entre más evangelizan, ellos van a alcanzar ahora sí que van a alcanzar su salvación. Ellos creen que van a ser justificados delante de Jehová por el hecho de que ellos obran, de que ellos salen a predicar.
ahí volvemos y regresamos otra vez a la Biblia, que nos enseña que no tienen un fundamento bíblico. Ahora, ¿y qué del cristianismo? Bueno, dentro del cristianismo, lamentablemente, el tema de la justificación es un tema muy conocido y muy enseñado, pero muy poco entendido por los que somos cristianos. Muchas veces los que estamos ya en el cristianismo nos vamos a un extremo o nos vamos al otro extremo. Por ejemplo, hay un cristianismo que nos enseña que entre más hagas, entre más esfuerzo, entre más sacrificio hagas tú, entonces eso te da más favor delante de Dios y eso nos justifica. Bueno, pues al parecer a mí la Biblia me enseña otra cosa, porque entonces quiere decir que mi justificación la puedo alcanzar yo por medio de méritos, por lo que yo haga, por cuánto yo me sacrifico. Y eso tampoco es bíblico. Otros podemos estar practicando un cristianismo donde, como ya fui justificado delante de Dios, pues voy a vivir como quiera, que al cabo ya fui justificado, ya no necesito obrar para el Señor, ya no necesito hacer nada, pues ya fui justificado, ya tengo una garantía de la salvación. O sea, se fija que al parecer es un extremo o irnos hasta el otro extremo, cuando la Biblia nos habla de un equilibrio. La justificación de la que la Biblia nos habla nos da la garantía de vivir un cristianismo pleno. Tú puedes decir hoy en día que el cristianismo que tú vives es pleno, te hace sentir una persona plena, estás satisfecho con el Señor. Es interesante que entendamos el contexto de lo que la Biblia habla respecto a la justificación, la que Dios obró a través de su Hijo Jesucristo. Porque de otra manera, repito, podemos vivir un cristianismo, y podría yo mencionarte muchos ejemplos, gente que conozco de años en el cristianismo, pastores enojados con otros pastores, peleados, ministros. Pues no se diga la Grey, no se hablan los de la iglesia de aquí con los de la iglesia de la esquina, porque hay conflicto, porque hay contienda en mi corazón. Bueno, déjame decirte que la Biblia nos habla de que el Dios que justifica, Él justifica y lo hace bien, porque es a través de su Hijo Jesucristo. Y es en Cristo Jesús que el creyente puede ser verdaderamente pleno. Hay mucho creyente que no dudo que seas tú salvo. No dudo que seas salvo. Pero lamentablemente, por tener falta de entendimiento, realmente lo que es ser justo delante de Dios a través de su Hijo Jesucristo, andamos cargando con un costal muy pesado. Muy pesado. De hecho, le aseguro que muchos tal vez de repente la pensaron para llegar a la iglesia hoy en día. O tal vez hay matrimonios que vienen peleados. O tal vez hay padres que están enojados con sus hijos o con el vecino. Cargamos un costal muy pesado,
Cuando la Biblia nos habla de que cuando Dios hace las cosas, Él las hace bien, hermanos. Él las hace bien. Por eso debemos entender realmente qué es la justificación que hemos nosotros recibido a través de Jesucristo. Es lo único que nos puede dar la garantía de ser cristianos plenos. No hay nada más hermoso que saber que delante de Dios soy justo. Nada más hermoso que cuando vengo y entono cánticos a mi Señor y levanto mis manos, mi alabanza es una ofrenda como olor grato delante de Él. No hay nada más pleno, no hay nada más hermoso que vivamos un cristianismo como Dios lo instituyó. De hecho, yo creo, hermanos, que es importante que entendamos el significado de la justificación en Cristo Jesús. Muchas veces vivimos con culpabilidad. A veces cometemos ciertos errores. Me peleé hace un mes, tuve una discusión y todavía vengo cargando esa culpabilidad. Todavía traigo esa condenación. Cuando la Biblia dice que si tú has sido justificado en Cristo Jesús, delante de Dios te da la garantía de que tú eres justo delante de Dios. Así. No permitamos que el diablo nos engañe. Mucha gente estamos en la iglesia y de hecho el Señor a algunos nos llama a servir dentro del ministerio. ¿Sabías tú que servir dentro del ministerio es un privilegio que no merecíamos? Ahorita mientras estaban haciendo la invitación para los panderos, para cualquier actividad en la que podamos nosotros servir dentro de lo que es el reino de los cielos, los negocios del Padre, es un gran privilegio. ¿Sí crees que es un privilegio? Primeramente, no nos merecemos. Segundo, ¿de dónde nos llamó el Señor? Y ahora me da el privilegio de servirle. ¡Wow, hermano! ¡Qué privilegio! Estar trabajando en los negocios del reino. ¡Qué privilegio! Y muchos no lo hacen porque traen culpabilidad. Ciertos argumentos que hemos dado cavidad en nuestras vidas y eso nos detiene de seguir avanzando en el reino, de crecer en nuestra vida espiritual, de que el propósito de Dios se cumpla y su perfecta voluntad en nuestras vidas, hermano. Y gracias damos a Dios. ¿Por qué? Porque mire, de hecho, la palabra justificación, hablando en las Escrituras, tiene un significado y bueno, de hecho la palabra justificación viene de una palabra griega que es dikaiō. Dikaiō significa ser declarado justo por Dios. Ser declarado justo por Dios. ¿Sí entiende esto, verdad? Imagínate tú que el Dios que es santo, 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 soberano del cielo y de la tierra, diga el Señor en este instante: Adán, tú eres justo y eres inocente y eres santificado
delante de mí. Es lo que quiere decir ser inocente delante de Dios. La palabra justificado, de hecho, tiene una connotación legal. Es cierto. Dice el escritor, leímos al comienzo, que por causa del pecado, sí, el pecado, pues ahora sí que nos separó de Dios. El pecado había levantado una barrera muy grande que impedía que tuviéramos comunión con Dios. Así es, sí. Pero gracias a Dios damos, porque el Señor siempre tiene una solución. Y fíjate, cuando vemos nosotros, me gustaría que fuéramos de hecho directos vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos, allí de hecho en el libro de Romanos, lo que tiene que ver con la doctrina de la justificación, Pablo pone mucho énfasis en la justificación, justificados en Cristo Jesús. ¿Ya está allí? Romanos capítulo 6, versículo 23. Mire lo que dice, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Sí tenemos claro eso, ¿verdad? Es muerte. Esa es la paga del pecado, está claro. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta? Aquí ya nosotros comenzamos a ver la obra de nuestro Señor en lo que respecta la transición, el intercambio que Dios hizo. Él puso al Hijo en lugar nuestro. Es por eso que le digo, este es un milagro que Dios tenía preparado para que en su tiempo fuera hecho, fuera consumado. Vemos claramente que es cierto que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida. Como dice aquí, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice dádiva de Dios? Un regalo, exacto. ¿Sabes cuál fue el regalo que Dios otorgó al ser humano? El regalo que Dios dio a los hombres para que una vez más fuéramos justificados, fuéramos restaurados y pudiéramos adorarle, pudiéramos tener comunión con Él siempre. Esa dádiva es su Hijo Jesucristo. Es Jesucristo. Es sorprendente. Por eso es por demás, y de hecho hoy yo personalmente en el amor de Cristo te desafío para que al escuchar esta porción de la palabra, tu vida y la mía ya no sea la misma. Que vivamos con esa convicción bien definida, que Dios dio a su Hijo como dádiva para darme vida eterna en Cristo Jesús, hermano. En Cristo Jesús. Es un regalo que Dios había preparado. De hecho, por eso te estoy hablando de que esto es un regalo maravilloso, sorprendente, que si nos vamos
a las escrituras. De hecho, ahorita vamos a mencionar algunos ejemplos. Dios lo había preparado desde antes de la fundación de este mundo. Es por eso que yo creo que si alguien quiere ser piedra de tropiezo o que carezcamos de entendimiento de este milagro que Dios ha obrado a favor de su iglesia, es Satanás. ¿Sabías tú que quién es el acusador de los santos? Satanás. Él siempre está queriendo acusarte delante de Dios. Y él viene a tu vida con dardos de fuego para que vivas un cristianismo acomplejado, para que digas: es que yo no puedo, es que yo mejor no hago nada, mejor me quedo sentadito. Déjame decirte, gloria a Dios, cada quien hemos sido llamados para desempeñar diferentes ministerios. Si el Señor te ha llamado para que estés sentado, para que estés recibiendo palabra de Dios, aleluya, puede ser. Pero yo creo que si te quiere el Señor allí sentado, a lo mejor el Señor te ha llamado para interceder por los predicadores, para interceder por la iglesia, para interceder por los matrimonios, por las familias, por el avance del reino. Pero muchos estamos estancados porque oímos voces. Es por eso, hermanos, que debemos tener un entendimiento bíblico realmente de lo que es ser justificados delante de Dios. Claramente vemos aquí, hermano, por el rescate de tu alma y pues ahora sí, por la restauración de tu vida espiritual y el hecho de que tú puedas una vez más volverte a tu Dios, tener comunión con tu Dios, servirle a tu Dios. El precio no fue barato, el precio fue muy alto. Y Dios Padre estuvo dispuesto a pagar este precio, hermano. Y ese precio fue la vida de su Hijo amado, de Jesucristo. Él estuvo dispuesto a pagarlo. Porque de tal manera, como decía, pues dice el apóstol Juan, San Juan 3:16, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la dádiva que Dios tenía preparada para restaurar una vez más al hombre. Porque de tal manera Dios te amó que dio a su Hijo. Te pregunto, ¿ves el amor de Dios como un milagro para tu vida? Claro que sí. De hecho, no sé si tal vez has escuchado historias tú de ciertos personajes. A veces se escuchan las noticias, historias en el internet de que cierto padre o cierta madre dio su vida, puso su vida para rescatar a su hijo de una muerte fatal. Y pues esos personajes, cuando están dispuestos a dar la vida en rescate de otros, claro que merecen ser honrados, ¿correcto? ¿Verdad? Merecen ser honrados, sí están conmigo, ¿verdad? Y se les reconoce, se les honra, porque alguien estuvo dispuesto a dar su vida en rescate de alguien más. De hecho, miramos, por ejemplo, muchas veces las matazones que hay, que ciertos personajes se pusieron ellos en lugar para que no hubiera más muertes, y se les reconoce. Claro que sí, porque no cualquiera hace eso, ¿verdad?
no cualquiera. Y bueno, se les reconoce y se les da honra. Y estamos hablando de rescatar la vida de una persona, simplemente, física. Bueno, pues déjame decirte que Dios, cuando dio a su Hijo unigénito, no fue solamente para rescatarnos de la muerte, sino rescatarnos y librarnos de una separación eterna con Dios y estar separados de Dios por la eternidad, en el tormento eterno. ¿Te das idea? ¿Te das cuenta cuán grande es el amor de Dios por ti y por mí? Él estuvo dispuesto a eso. Y vemos de qué manera es que Él lo hizo. Las dádivas de Dios, hermanos, no las tengamos en poco. Muchas veces estamos más agradecidos a veces con mi patrón de trabajo. Casi le ponemos alfombra roja. No, de veras. Estamos más agradecidos con personas. Debemos ser agradecidos. Claro que sí, claro. Es fruto del Espíritu. Pero muchas veces expresamos más nuestro agradecimiento a personas que a Dios mismo. Nuestra prioridad debe ser Dios todo el tiempo, porque Él dio lo mejor. Cuando Él dio a su Hijo, Él se despojó de lo que más amaba. Si a mí me dijeran, ¿podrías dar a tu hijo en rescate de los jóvenes que se están perdiendo en tu vecindario por la adicción a la droga? Que lo claven en una cruz. Yo no lo diera. Yo no lo diera. ¿Usted lo diera? Y yo no lo diera. Bueno, pues déjame decirte que Dios, de tal manera Él nos amó, y fue su amor que dio a su Hijo. Y cuando dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, claramente vemos en el libro de Filipenses capítulo 2 que Él vino a este mundo, y Él vino y tomó forma de siervo. Fíjate, quiero que observemos de qué manera es que Dios obró esta transición, hermano. Primeramente, Dios tenía preparado al Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cuando el Señor Jesucristo vino en su cumplimiento, porque los tiempos de Dios son perfectos, Él vino en forma de hombre, siendo Dios. El libro de Filipenses capítulo 2 nos describe, siendo Él Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló. ¿Sí sabes lo que significa humillarse? Bueno, Él se humilló tomando forma de hombre. O sea, siendo Dios, 100% Dios, se despojó de su majestuosidad en el cielo, vino a este mundo, tomó forma de hombre, se humilló, y pues la Biblia nos dice que Él tomó forma de siervo. Y no solamente de siervo, sino que Él no consideró ser igual a Dios, y que fue a la muerte, y muerte de cruz. O sea, debemos observar el precio tan alto, el valor de la justificación, para que tú y yo seamos restaurados delante de nuestro Dios. Si va observando, ¿verdad? Él se humilló, y no solamente eso, que se despojó, sino que murió en la cruz, y una muerte de cruz. Y es por eso que Dios, el Padre, lo honró y le dio un nombre
que es sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda boca confiese que Él es Señor y toda rodilla se doble delante de Él. Este fue el precio, hermanos. La justificación es un milagro que Dios obró para que tú y yo pudiéramos ser restaurados con Él. Él te declaró justo. Él te declaró inocente. Él te declaró mi hijo. Y tú puedes llamarle Padre. Fíjate qué interesante que cuando vemos nosotros que en los tiempos y en los designios de Dios se cumplió lo que las escrituras y las profecías, los profetas venían hablando del Mesías. En el Antiguo Testamento aproximadamente vemos 300 profecías que hablan de la venida del Mesías. 300 profecías que hablan de su venida, de su nacimiento, que Él iba a entrar a Jerusalén montado en un pollino, pero también iba a morir, que iba a ser rechazado por los hombres, que iba a ser traspasado, que iba a ser abofeteado. Para los que hemos leído el Viejo Testamento o hemos escuchado, los profetas venían anunciando todo esto. Y aparte, no solamente habla de su nacimiento y su muerte, pero también nos habla de que al tercer día iba a resucitar de entre los muertos, hermano. Y claramente vemos lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el libro de Colosenses. Dice que cuando Él, en el capítulo 2, resucitó de entre los muertos, venció a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Y el acta de los decretos que había en contra nuestra, ¿qué crees? Jesucristo la clavó en la cruz del Calvario, hermano. Es por eso, hermanos, que la justificación que el Señor obró a favor nuestro es plena y completa. De hecho, yo recuerdo en cierta ocasión, antes de que, no, de hecho comenzaba yo mi andar en el cristianismo. Y fíjate, cuando estábamos sirviéndole al Señor, me salió allí varias cosas en mis récords de mi vida pasada. A donde quiero llegar es que sí, tuve que ir a pagar mi condena. Estuve un tiempo, pero pues de acuerdo a la ley, pues ya me habían dicho que iba a tener que hacer cierto tiempo, pero gracias a Dios damos, porque cuando me presenté la última corte, el juez me declaró inocente. Me declaró inocente, hermano. En ese momento, cuando el juez a mí me declaró inocente, por un momento creí yo que se había equivocado. Y yo volví a preguntar que si había sido declarado inocente, que si quedaba libre. Y el juez reafirmó. Pues déjame decirte que esa noticia fue una noticia que me dio mucho gozo. Fue una noticia que me trajo alegría, porque no tuve que hacer el tiempo que estaba determinado para hacerlo. Me volví a unir con mi familia.
Gracias a Dios porque fui declarado justo, inocente. Bueno, ya después andaba yo en la calle como un ciudadano, pues que no debía nada. Andaba manejando y manejaba con confianza. Es más, de hecho, pues honro a las autoridades, pero podía ver a los policías a los ojos, porque sabía yo que mi récord ya estaba limpio. Ahora sé que, gracias a Dios, ante la ley de aquí de los Estados Unidos, mi récord está limpio y fui declarado inocente por la autoridad, por un juez. Ya gracias a Dios, de hecho, en cierta ocasión me paró un policía, tal vez allí salía mi nombre, pero yo le dije con confianza: hey, ¿sabes qué? Todo está arreglado. Yo pagué todo. Ya está todo, pues todo pagado. Investigaron y en mi récord sale que ya está limpio. Gracias a Dios. Hoy puedo andar con libertad. Hoy puedo manejar con confianza. Hoy me puedo presentar ante una autoridad con confianza. Una autoridad de gobierno. Puedo presentar mi nombre. Tengo la autoridad. Y ahora yo digo, ellos son servidores públicos. Ellos trabajan para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pero me dio esa confianza. Bueno, déjeme decirle, cuando Pablo, el apóstol, dice que Jesucristo clavó en la cruz del Calvario el acta de los decretos que había en contra nuestra, el Señor Jesucristo allí las clavó. Allí quedó la culpabilidad de Bernardo. Allí todos los pecados pasados, presentes y futuros, el Señor Jesucristo clavó en la cruz del Calvario y pagó el precio, hermano. Aleluya, así es. Hoy no hay quien pueda venir y acusarte, señalarte. Ni siquiera tu esposa, hermano. Tampoco tu esposo, hermana. Ni tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que es juez y soberano en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ya te ha declarado inocente. Aleluya. En el nombre de Jesús. Él ya te declaró inocente. Hoy puedes pararte delante de Él y solamente decirle: Señor, gracias. ¿Me recuerdas ahora quién era y quién soy en tu Hijo, en Jesucristo? Ahora puedo presentarme delante de ti como una persona justa, como alguien que ha sido declarado por ti mismo inocente. Hoy tengo la confianza de acercarme delante de Él. Y de hecho dice el apóstol Juan: si somos hijos, tenemos confianza para venir con el Padre y pedirle de acuerdo a su voluntad, y Él hará cualquier cosa que pidamos. ¿Cómo ves, hermano? Esa es la seguridad. Es que mira, es sorprendente. Lo más importante es que entendamos y que lo observamos. Porque, repito, hay mucha gente en el ministerio, aún pastores. Estaba yendo ciertas estadísticas que a nivel, pues cada año, más de 7,000 pastores renuncian al pastorado. ¿Por qué? Porque hay pecado, porque hay divisiones,
en las congregaciones por diferentes causas. Pero mi pregunta es, ¿acaso no entendemos lo que el Señor nos habla a través de su palabra? Está claro, ¿verdad? ¿Correcto? Porque en ningún momento les he hablado en un idioma que ustedes y yo no podamos entender. Eso es lo que me sorprende de un Dios maravilloso, excelso, que Él se baja a nuestro nivel y Él nos habla. Podemos entender, hermanos. Está simple. De hecho, para eso me gustaría que fuéramos a 2 de Corintios capítulo 5, por favor. 2 de Corintios 5, 21, por favor. Dígame un amén cuando esté allí, Ok. Ya estamos allí, ¿verdad? Miren lo que dice. Aquí vemos cómo es que el Señor obró a través de su Hijo Jesucristo. Y el versículo 21 nos dice claramente: al que no conoció pecado, o sea, Dios, bueno, al que no, vamos a leerlo primero. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Aquí claramente vemos, hermanos, que Dios, el Padre, al que no conoció pecado. ¿Quién es el único hombre que no ha pecado aquí en la faz de la tierra y nunca pecó? Jesucristo, gracias. Al que no conoció pecado, o sea, el Padre, a Jesucristo que nunca pecó, Él nunca pecó. Bueno, a Él que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros fue que el Padre hizo al Hijo pecado. Parece como que es injusto Dios, porque Jesús nunca pecó, pero por nosotros el Padre lo hizo pecado. O sea, todos los pecados, todos los delitos que Bernardo ha cometido, ¿qué crees? El Padre los imputó en su Hijo amado, en Jesucristo, el justo y el santo, el verdadero. Todos los pecados que tú hayas cometido, todos los pecados, el Padre los transfirió al Hijo. Era la manera en que Dios podía obrar una justificación, y de hecho era el único medio por el cual tú y yo podíamos ser restaurados delante de Él. Todos los pecados, hermanos, que tú has cometido, todos los pecados que usted ha cometido, todos los pecados que tú has cometido, Timoteo, Memo, Adán, Roberto, todos los pecados que Bernardo ha cometido, todos los pecados que yo cometa, todos los pecados que vaya a cometer, Dios los traspuso en su Hijo. Pero ¿por qué es que hizo eso? Para que una vez que Él imputó los pecados de Bernardo en Jesucristo, que es su Hijo santo y justo y verdadero, en esa transición Dios obró un intercambio.
Jesucristo imputó en Bernardo la santificación de su Hijo amado. Y es por eso que yo hoy puedo decir que he sido justificado en Cristo Jesús, hermanos. Hoy puedo presentarme delante de Dios y decirle: aquí estoy, Padre. Aquí estoy, mi Señor. Aquí estoy, mi Salvador. Señor, ¿te das cuenta los tiempos en que vivimos, Padre? Y Él, como hijo que soy, me responde: sí, sé los tiempos que se están viviendo. Son malos. Prepárate. Prepárate. Y el Espíritu Santo me trae sus promesas a mi memoria y me dice: no te aflijas. Todas las cosas para los que aman a Dios obran para bien. Eso me da esperanza. El saber que he sido justificado en Jesucristo. Claramente dice aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: al que no pecó, Dios lo hizo pecado para que Bernardo, para que Roberto, para que cada uno de nosotros, los que hemos reconocido nuestra necesidad. ¿Cuántos reconocen la necesidad de un Salvador? Bueno, para todos los que dicen amén, para todos esos, entonces ahora el Señor nos ve como justos, inocentes delante de Él. Esta es la justificación. No hay quien te condene, hermano. Y claramente sabemos que los días son malos, pero el saber que he sido justificado y santificado a través del Hijo, a través de Jesucristo, el Señor me enseña que todo lo que está pasando está obrando para mi propio bien. ¿Cómo ves? ¿Das gracias a Dios por eso? Los tiempos en que estamos viviendo, las guerras, los conflictos, la confusión, pues estamos hablando a nivel mundial. ¿Sí se dan cuenta los tiempos que estamos viviendo? El Espíritu Santo nos da convicción como hijos de Dios que todo esto es menester, es necesario que acontezca, pero que no se turbe mi corazón. Que no se turbe mi corazón. Y de hecho hay aflicción, sí hay aflicción. Tal vez estés pasando ahorita por tiempos de aflicción. Tal vez estés pasando por un tiempo de tribulación. Tal vez estés pasando por un tiempo difícil, económico, familiar, financiero. Tal vez estés pasando por un tiempo difícil de salud. Tal vez. Pero ¿qué crees? El Señor dice: hijo, que no se turbe tu corazón. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Confía. Quiere decir que todo lo que está pasando a mi alrededor, en todo pues esta adversidad que estoy experimentando y viviendo, y cada uno de nosotros sabemos, tenemos la esperanza que mientras más pasa el tiempo, nuestro Redentor viene pronto. Aleluya. Y le miraremos cara a cara. Es que de esa manera es como Dios ahora nos ve. Somos sus hijos. Hemos sido justificados en el Hijo. Ahora damos gracias a Dios por este milagro. Yo no sé cómo te sientas ahorita. Tal vez digas tú: es que yo no estoy convencido que he experimentado en mi vida este milagro de parte de Dios.
Todavía no estoy convencido que soy justo, que he sido justificado delante de Dios. Todavía no me siento seguro. Bueno, pues yo creo que no es casualidad que estemos aquí. El Señor nos está hablando a través de su palabra. Hoy tal vez es el día en que Dios quiere obrar ese milagro en tu vida. No te vayas si no estás convencido. No te vayas si no estás convencido que tú has sido justificado delante de Dios. Que si nos vamos de aquí, nos vayamos con esa convicción, definidos, que somos hijos de Dios y somos amados por Dios. Y no hay nadie, no hay quien pueda condenarnos. De hecho, el apóstol Pablo dijo claramente: ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá? De hecho, me gustaría, ya deme unos 5 minutitos y ya vamos a Romanos capítulo 8 para ir concluyendo. Y cuando nos vayamos, hermanos, nos vayamos bien definidos que somos hijos de Dios. Romanos capítulo, ahorita, bueno, el Señor nos trajo esta escritura. Romanos capítulo 8, por favor. De hecho, vamos a leer desde el versículo 28. ¿Qué le parece? ¿Se quiere ir en paz con Dios? Amén. Bueno, pues el Señor va a hablar a través de su palabra y ese es el anhelo del Señor. De hecho, es su perfecta voluntad. Que nadie se pierda. Que si nos vamos de aquí, nos vayamos bien convencidos de que somos hijos de Dios. Aleluya. Y mire lo que dice el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Jesucristo es el mayor, amén. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué dice? Justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Observe el amor de Dios. Por todos nosotros lo entregó. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que ¿qué? El que justificó. O sea, Él ya pagó el precio. Él nos declaró inocentes. ¿Quién podrá acusar a los hijos de Dios? Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede ¿por quién? Por nosotros, por todos los que hemos sido justificados. Está el Señor Jesucristo en este instante a la diestra del Padre intercediendo. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos, ¿qué dice? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, hermano. ¿Quién podrá acusar a los hijos de Dios? ¿Quién? Si Él ya nos declaró inocentes. Me gustaría que cerráramos nuestros ojos, hermanos. Si hay alguien que no está plenamente convencido, que ha sido justificado por Dios en Cristo Jesús, este es el día en que el Señor quiere hacer en tu vida un milagro. Claramente vemos, meditemos y reflexionemos en cuán grande es el amor de Dios, hermanos, por ti y por mí. De igual manera también, si hemos querido vivir un cristianismo ya siendo hijos en un extremo que no es bíblico. Tal vez eres hijo, pero te encuentras turbado, cansado, desanimado. Te ha venido la depresión. Hay problemas. Hoy el Señor quiere que descansemos en Él, hermanos. Porque delante de Él, Él ya nos ha llamado justificados, inocentes, santificados en el amado. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque nos recuerda cuán grande amor tú tienes por nosotros. El precio que se pagó por mi libertad para que yo fuera justificado inocente delante de ti fue muy alto, pero tú lo pagaste por amor. Y es por eso que podemos refugiarnos en ti, Señor, en el amado, en Jesucristo. Tu palabra dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por fe, Señor, que nos acercamos a ti, Padre. Y lo único que nos queda, Señor, es darte gracias. Padre, gracias. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra. Y a Jesucristo, al Cordero de Dios que fue inmolado, sea la alabanza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, amén. Dios le bendiga, hermanos. Estamos terminados, hermanos. Gracias por escucharnos.
Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.